La pandemia agrava la situación económica en Cuba y la dictadura es completamente inútil de ayudar a los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El gobierno de la isla mantuvo a raya el coronavirus, pero la caída del turismo a raíz de la pandemia ahorcó más a una economía dañada por las sanciones estadounidenses y la mala gestión durante más de 60 años. Ahora los cubanos enfrentan una crisis humanitaria. Fue un día de suerte para el guía de turismo desempleado en La Habana. La fila para entrar al supermercado estatal, que puede significar una espera de 8 a 10 horas, era corta, solo estuvo 2 horas. Y mejor aún, el guía, Reiner Campagnoni, consiguió pasta de dientes, un hallazgo raro, y gastó $3 en carne enlatada. Es la primera vez que la vemos en un largo rato, compartiendo la victoria con su novia. La carne en esa lata es muy cara, y compramos una cada uno sencillamente porque a veces en emergencia no hay carne en ninguna parte. Cuba, un estado policial que internacionalmente quiere hacer alarde de su fuerte sistema de salud pública, intentó hacer frente al coronavirus, pero su economía ya estaba siendo afectada por las sanciones de Estados Unidos y la mala gestión gubernamental. Era particularmente vulnerable a la posterior devastación económica. A medida que las naciones cerraron los aeropuertos y bloquearon las fronteras para combatir la propagación del virus, los viajes de turistas a Cuba se desplomaron y la isla perdió una importante fuente de divisas, lo que la sumió en uno de los peores déficits de alimentos en casi 25 años. Los alimentos suelen encontrarse únicamente en tiendas gestionadas por el gobierno, que se abastecen de importaciones y cobran en dólares. La estrategia, también utilizada en los años 90, durante la depresión económica conocida como el periodo especial, es utilizada por la dictadura para reunir divisas de los cubanos que se encuentran con ahorros o reciben dinero de amigos y parientes en el extranjero. Incluso en estas tiendas, las mercancías son escasas y los precios pueden llegar a ser exorbitantes. Ese día, Campagnoni no pudo encontrar pollo ni aceite de cocina, pero un poco más de 7 kilos de jamón se vendía a $230 y un bloque de 3 kilos de queso manchego tenía un precio de $149. Y la dependencia en las tiendas en dólares, una medida desesperada de la dictadura que supuestamente promueve el igualitarismo, ha exacerbado las desigualdades económicas, dicen algunos cubanos. Es una tienda en una moneda que el cubano no cobra, dijo Lázaro Manuel Hernández, de 31 años, un médico que obtiene dinero en efectivo de un amigo en Estados Unidos para gastar en una de las 72 nuevas tiendas en dólares. Esto como que marca la diferencia de clases, porque no todo el mundo puede comprar aquí. Salió del supermercado con un carrito lleno de cóctel de frutas, quesos, galletas, chocolate que cargó en un taxi de los años 50. La economía cubana estaba en problemas antes del coronavirus. El gobierno de Donald Trump ha trabajado duro para fortalecer el embargo comercial contra la dictadura que ya lleva décadas y ha ido tras las fuentes de divisas. También sancionó a las compañías de buques petroleros que entregaban petróleo a Cuba desde Venezuela y redujo los vuelos comerciales de Estados Unidos a la isla. El mes pasado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció también el fin de los vuelos charters, después de que la compañía energética estatal cubana, Corporación Panamericana, fue sancionada. Incluso las raciones de gas de cocina tuvieron que reducirse. Entonces el COVID-19 le puso fin al turismo. Las remesas enviadas para los cubanos que viven en el extranjero comenzaron a secarse, ya que la enfermedad provocó enormes pérdidas de los empleos en Estados Unidos. Eso dejó al gobierno cubano con muchas menos fuentes de ingresos para comprar los productos que venden en las tiendas estatales, lo que provocó una escasez de productos básicos en la isla. A principio de este año, el gobierno advirtió que los productos de higiene personal serían de difícil conseguir. Vaya qué novedad, como si algo fuera fácil conseguir con su inútil administración. Cuba se enfrenta a la triple amenaza de Donald Trump, Venezuela y el COVID-19, dijo Ted Haken, profesor de Baruch College. El COVID fue lo que nos llevó al límite. La pandemia y la recesión que siguió empujó al gobierno a anunciar que, tras años de promesas, cumpliría una serie de reformas económicas destinadas a estimular el sector privado. El Partido Comunista dijo en 2016 que legalizaría las pequeñas y medianas empresas privadas, pero nunca se estableció ningún mecanismo para hacerlo, por lo que los propietarios de las empresas siguen sin poder obtener financiamiento, como entidad legal o importar bienes. Ahora se espera que eso cambie y se legalicen más líneas laborales, aunque no se han anunciado mayores detalles. Cuba tiene un historial para ofrecer reformas solo para revocarlas meses o años después, dijeron los empresarios. Se echan para atrás, avanzan y vuelven a retroceder, dice Marta Deus,
fundadora de una revista de negocios que posee una empresa de reparto, necesitan confiar en el sector privado por toda su capacidad de proveer para el futuro de la economía. Tenemos grandes ideas. La dictadura culpa directamente de la situación a Estados Unidos, porque no podemos exportar lo que queremos, porque cada vez que exportamos a alguien, tratan de coartar esa exportación, dijo el gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel, refiriéndose a Estados Unidos en un discurso este verano. Porque cada vez que estamos tratando de gestionar un crédito, tratan de quitarnos el crédito, porque tratan de que no llegue el combustible a Cuba, entonces tenemos que comprar en terceros mercados a precios más altos. ¿Por qué no hablan de eso? Díaz-Canel subrayó que a pesar de las dificultades, Cuba libró una exitosa batalla contra el coronavirus. El sistema de salud no colapsó. Dijo, ningún niño o profesional de la salud murió por esta enfermedad. Cada vez que alguien daba positivo en Cuba, era llevado al hospital durante 2 semanas, incluso si era asintomático, y las personas con las que habían tenido contacto eran puestas en aislamiento durante 2 semanas. Los edificios de apartamentos donde habían focos de contaminación e incluso amenazas enteras de la ciudad estaban cerradas para los visitantes. Después de marzo, las personas que ingresaron vía aérea también tuvieron que aislarse en los centros de cuarentena y los estudiantes de medicinas fueron puerta a puerta. Es obligatorio usar nasobuco y además de las multas exageradas que le han impuesto al pueblo. Con los vuelos internacionales prácticamente paralizados, los oficiales de inmigración ahora están asignados a hacer guardia fuera de los edificios de los apartamentos en cuarentena. Las estrategias funcionaron, aunque cuando las autoridades comenzaron a levantar las restricciones en julio, abrieron las playas, bares y transporte público, la capital de la nación vio un aumento en los casos y se impuso toque de queda en La Habana. Muchos cubanos esperan ahora que las reformas económicas estimulen al sector privado y permitan a los cuentapropistas poner en marcha la economía. Camilo Condis, un contratista eléctrico que ha estado sin trabajo durante meses, dijo que los cambios deben ser rápidos y deben permitir que Cuba funcione, ya sea que Estados Unidos esté bajo una segunda presidencia de Trump o a cargo de Joe Biden. Como decimos aquí los cuentapropistas, todo lo que quiero es que me dejen trabajar. Siguiendo con las noticias, el gobierno de Cuba dice que los derrumbes son usados por los enemigos de la revolución. Un reporte oficial de la agencia cubana de noticias sobre el reciente derrumbe en un edificio en La Habana Vieja, que dejó un fallecido y varios heridos, asocia la divulgación de noticias sobre el desastroso estado de algunas viviendas en la capital con la llamada contrarrevolución. Una cubana falleció bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio multifamiliar en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, en el municipio Habana Vieja la noche del pasado jueves. Según informaron los medios oficialistas, el edificio colapsado radicaban 36 núcleos familiares, de los cuales 24 ya habían sido reubicados. En el momento del desplome de parte del edificio habitaban 12 familias, pero el derrumbe destruyó 4 viviendas. Resultaron heridos 2 adultos cuyas lesiones no representan peligro para su vida, aunque se mantienen hospitalizados. También fueron trasladados a urgencia un menor y su madre, que se encuentran con alta médica. Durante un encuentro con las autoridades habaneras, Luis Antonio Torres, presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital, CDP, aseguró que están en construcción las nuevas viviendas para 8 de las familias residentes en la parte posterior del inmueble derrumbado, mientras que otras 4 familias tienen asignados locales adaptados. Torres aseguró también que lamentablemente la situación de los derrumbes es usada por enemigos de la revolución con fines evidentemente mezquinos. A principios del mes de septiembre, el mismo funcionario llamó a la ciudadanía a enfrentar las denuncias que se publican en las redes sociales en medio de la crisis económica y sanitaria que vive Cuba, y dijo que no se le puede dar un tantito de oportunidad a la contrarrevolución interna o externa. Desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Cuba en marzo de este año, las autoridades han arreciado las medidas para evitar que se muestre la realidad de la isla en los medios independientes y las redes sociales, aplicando uno de los artículos del polémico decreto de ley 370. Las autoridades han impuesto numerosas multas hasta de 3.000 pesos cubanos a opositores y activistas que se han dedicado a enseñar las colas multitudinarias en las tiendas desabastecidas o actos de represión protagonizada por la policía contra la población. En algunos barrios de La Habana, miles de personas duermen con miedo de quedar sepultadas bajo los escombros de sus hogares. Algunos han tenido el valor de denunciar en redes sociales y ante la prensa independiente este temor con el que viven y la carencia de apoyo de las autoridades. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos
No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.